Bienvenidos, hoy miércoles 5 de enero del 2022 en Lengua y Literatura tenemos la actividad número 5 de la agenda de la semana 34. Disfruto de la literatura ecuatoriana y reinvento historia. ¿Sabías que? Vamos a ver el siguiente TikTok. José, cuéntame una historia con los animales. El murciélago se fue a la cueva de un cocodrilo. Luego el hipopótamo se lo trató de comer. Y luego el ornitorrinco lo salvó mordiéndole la pata. ¿Cómo le haces para que hable tan bien? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hice? Desde chiquito le leo mucho. Puedes ayudarlo a que hable y se exprese mejor. Listo, si ustedes se dieron cuenta aquí en este TikTok, bueno, algunos me dirán, ¿y por qué la profesora utiliza TikTok? Pues les comento que no es la herramienta, no es la red social, es cómo uno la utilice, ¿no? Si utilizamos TikTok, bueno, para un momento de diversión, chévere, ¿no? Pero también lo podemos utilizar para aprender, puesto que me gusta porque los videos son cortos, entonces así pues no se tienden a aburrir, ¿sí? Puesto que tenemos que ver más clase. Y como una parte introductoria, es interesante, por eso dice, ¿sabías que cuando estimulas a tu hijo desde bebé, y cómo lo estimulaba la mamá? Leyéndole cuentos, ¿no? Eso ayuda también a fortalecer la conciencia la conciencia lingüística, sí, porque vamos escuchando palabras y pues se va enriqueciendo nuestro vocabulario, ¿no? Ahora, por ejemplo, los niños están grandes y queremos que vayan a la escuela y lo hagan todo, pero no es así. También el padre de familia tiene mucho que ver, ¿no? El padre, la madre de familia, la abuelita, la tía, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la profesora no tiene nada escrito, solo tiene animales. Le va mostrando los animales y el niño va creando su historia. Y miren que, como siempre, escuchaba los cuentos de su mamá, entonces ya sabía que la historia siempre inicia mostrando cuando está tranquilo todo, ¿no? Luego viene el problema. ¿Cuál era el problema? Una historia con los animales. El murciélago se fue a la cueva de un cocodrilo. ¿Sí ve? Se fue a la cueva de un cocodrilo. Entonces está el murciélago, se fue a la cueva de un cocodrilo, está iniciando, ¿no? Luego el hipopótamo se lo trató de comer. ¿Sí ve? Y ahí viene el nudo, el problema, ¿no? Que el hipopótamo se trató de comer. Y luego el ornitorrinco lo salvó. Pero vino el ornitorrinco, este es el desenlace, ya las escenas finales, las acciones finales, que trató de salvar, mordiéndole la pata al hipopótamo, me parece que fue que dijo, ¿no? Listo, entonces, bueno, miren, en un video tan cortito hemos hecho un pequeño recordatorio, ¿sí? También de la estructura, pues, de un cuento, ¿no? De un texto narrativo, ¿sí? Pero lo más importante que ustedes tal vez no sabían, pero que ahora ya lo saben, es que cuando lees a tu hijo desde bebé, lo estimulas en el área de lengua. Ahora, los estudiantes deben reflexionar por qué es importante leerles cuentos a los niños desde pequeños. Pueden expresarlo con sus propias palabras, extender lo que está aquí. Como siempre digo, esto es solo una guía, ¿sí? Y pues aquí hemos respondido porque estimula el área de lengua o el área lingüística, ¿sí? Que tiene que ver pues con escuchar, hablar, escribir, leer, ¿no? Dirán, pero escuchar un cuento, ¿cómo va a leer? ¿Cómo va a escribir? Sí, porque yo ya sé que un cuento va el inicio, luego va el nudo, el problema. Entonces ya voy a poder escribir porque como lo escuchaba tanto, ya me he familiarizado, ¿no? Entonces miren que en todo lo que es lengua les puede aportar esa estrategia de los papitos, pues de leerle cuento a los niños, ¿no? Yo sé que están cansados y todo, pero puede un día pues leerle una parte, al día siguiente otra parte y así, ¿no? Para también fomentar el hábito de la lectura. Recuerden que la lectura tiene muchos beneficios. Vamos a observar los paratextos y escribir sus predicciones. Bueno, aquí está ya lleno, puesto que había grabado un video y lamentablemente no sé qué pasó, se me dañó y bueno, el caso es que no se pudo enviar y ahora estoy grabando por segunda vez otro video. Entonces aquí vamos a escribir las predicciones. Las predicciones son lo que uno se imagina que puede suceder en un futuro, ¿no?
¿Cuáles son los paratextos? Los títulos, subtítulos y los gráficos, ¿no? Entonces aquí vemos un gráfico, un gallo, incendio, vemos a alguien que está corriendo, parece como un fantasma, no sé. Entonces pues se va a tratar de una historia de miedo referida a un gallo. Es la predicción que yo tuve, ¿no? Ahora necesito que ustedes escriban sus predicciones, lo que ustedes imaginan antes de leer este texto, ¿sí? Y luego sí vamos al paso de la lectura, el segundo, ¿cuál es la lectura? Ahora sí vamos a leer esto y analizar, ¿sí? Nuestra experiencia y nuestra opinión. Listo. Cabeza de gallo, escrito por César Dávila Andrade. Me hallaba en medio del carnaval de la colina de Barriovientos. La plaza ardía como un horno. Oíanse disparos de pólvora. Grandes globos de colores cabeceaban en el aire. Las vociferaciones, los cánticos, las bandas de música nos volcaban en el centro de una baraúnda boba. Es decir, que había una fiesta, ¿no? Los jinetes borrachos atravesaban la plaza con sus caballos encintados y nos golpeaban sin causarnos daño. No sé cómo me vi en una de las esquinas de la plaza, junto al hombre encargado de elevar los globos. En ese instante hinchaba con humo de chamiza un gran globo elíptico, sobre el que estaba pintada una custodia con sus rayos de oro. Pues en la parte de acá algunos dirán, ¿qué es elíptico? No sé. Pues recordemos que si no sabemos el significado de alguna palabra debemos escribirla e investigarla. En este caso tenemos pues que elíptico se refiere a la forma de una elipse o que es parecido a ella, ¿no? Aquí les voy a mostrar cómo era ese globo para que tengan un poquito más clara la idea. Y aquí podemos apreciar un globo elíptico, ¿no? Son esos globos inmensos que pueden volar muy alto y las personas podemos estar ahí, miren, en una como casetita. Ahora, continuando con la lectura, cuando estuvo lleno, le imprimió un movimiento circular y el globo partió cabeceando hacia la altura. Seguí el globo y llegué a otra explanada en la que un grupo de personas rodeaba a un campesino que cavaba un hoyo sobre el suelo. A su lado, una mujer sostenía un hermoso gallo de plumas aceradas, brillantes y vistosas. Cuando acabó de cavar el hoyo, pidió el gallo a la mujer. El hombre lo tomó y lo enterró dejándole fuera solamente la cabeza. Sus ojos, como dos gotas de cristal, miraban enloquecidos a todas partes. El que capitaneaba la diversión vendó los ojos con un pañuelo a un muchacho gigantesco y flaco, de largos brazos huesudos. Otro le proveyó un palo nudoso de unos 2 metros de largo. A continuación, le abandonaron todos y se alejaron a fin de despistarle acerca del lugar escogido. El muchacho vendado elevó la mano izquierda para orientarse hacia el lugar en que brotaba el suelo, la cabeza, el gallo. El grupo reía y le alentaba. Un muchacho colocó un pedazo de mazorca de maíz en el trayecto del vendado, quien lo descubrió con la punta del palo. Elevó derechamente el garrote y descargó un golpe tan feroz que hizo pedazos la mazorca y aventó los granos en todas direcciones. Todos estallaron en carcajadas. Un cloqueo furtivo le dio el indicio decisivo. El vendado volvió a rastrear el suelo. De pronto el gallo se sintió tocado y emitió un quejido de sorpresa. Ahora sí, el palo se elevaba contra el cielo y de repente descendió relampagueante. El grito de los espectadores reventó con violencia y terminó en un murmullo de mal humor. Había errado el golpe, es decir, no le había golpeado en la cabeza del gallo. En ese instante, por detrás de un corte de terreno, apareció un muchacho con los ojos desorbitados y gritó: ¡Favor! ¡Se quema la iglesia! Todos corrieron hacia la plaza.
Yo fui acercándome al gallo. Había vuelto la cabecita por donde se acercaba una gallina que salía de entre la alfalfa. Venía preocupadísima. Llegó junto al enterrado un cloqueo oscuro, le hirvió en el buche. La gallina picoteó el suelo en torno al cuello del gallo y sus patas empezaron a escarbar nerviosamente. Comprendí que los jugadores podían volver y me apresuré a libertar al ave. Bajé a la plaza donde la fiesta se había inmovilizado. Se desparramaba un humo ancho y negro, con olor a cera del altar y a trapo viejo. Nadie tenía una gota de agua, y solo un río angurriento era visto abajo por el fondo de una quebrada. Cuando el incendio mordió el altar, la gente cayó de rodillas, pero en poco tiempo las llamas devoraron todo. Yo fui el primero en entrar en el recinto humeante de la iglesia. Cuando llegamos al altar del patrón de la fiesta, entre los escombros renegridos vimos el cuerpo del crucificado, que sin brazos ni piernas apenas había sido tocado por el fuego, ¿no? Aquí está refiriéndose, pues, imagino yo que había, pues, la estatua, el monumento de Jesucristo, ¿no? Entonces, porque dice crucificado, ¿no? Y que como se había caído, pues, se había quedado sin brazos ni piernas, ¿no? Y que apenas había sido tocado por el fuego, dice. Su rostro manchado de ceniza adquiría un punzante aspecto de gallo de riña maltratado y sangrante. De pronto, sus ojos de vidrio inertes me recordaron vagamente los ojos diminutos y vidriosos de alguien a quien aquella misma tarde había visto mirarme desesperadamente, ¿sí? Aquí él habla de alguien, dice que cuando vio los ojos, pues, de esta estatua, se podría decir imagen, no sé cómo le llaman, bueno, los católicos que celebran fiestas así, pues, con santos hechos, pues, de madera, de cemento o de yeso, bueno, de varios materiales, ¿no? Entonces, cuando cayó, ¿sí? Él dice que vio esos ojos inertes, quiere decir que no tiene vida, ¿no? Diminutos y vidriosos, o sea que lo recordó de alguien que aquella misma tarde lo había visto mirarlo desesperadamente. ¿Quién había sido? Había sido el gallo, ¿no? Que lo había mirado a sí mismo. Y como aquí dice, pues, que tengo que hablar mi experiencia y mi opinión, pues, sobre mi experiencia no se me hace nada familiar, porque si es un escrito de César Dávila Andrade, quiere decir que es alguna fiesta que se ha realizado tradicional en nuestro país, ¿no? Pero yo a lo menos no la he conocido, ¿no? No la he conocido, no he tenido esa oportunidad de conocer este carnaval de la colina de Barriovientos, ¿no? Pero eso es mi experiencia. Pero mi opinión con respecto a esto, pues, es un poco no agradable. Puede que sea una tradición, pero tomemos en cuenta que el conocimiento siempre debe actualizarse. Y hay cosas que no se han hecho bien y que deben cambiar porque no han dado resultado. Es como que usted prepare una comida y se dé cuenta que haberle puesto demasiada pimienta salió mal. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima? Va a menorar, ¿no? Asimismo, hay muchas tradiciones y cosas que no han dado buen resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir cambiando, ¿no? Como vemos, antes eran machistas, entonces ya se está eliminando eso que ha dado malos resultados, porque vemos mucha gente, muchas mujeres muertas a causa de eso y muchas situaciones más, ¿no? Los estereotipos y los prejuicios también han dado mal resultado, que la gente piense que alguien, que un hombre es aquel que solo juega con carros, que las niñas solo deben jugar con muñecas, y ahí vemos que hay muchas mujeres que son conductoras, manejan buses, en otros países metro, y bueno, camiones, tráiler y muchas cosas más, ¿no? Entonces vemos que hay ciertas tradiciones que nos limitaban, ¿sí? En ciertas cosas.
Y vemos también que antes se decían que los hombres no debían cocinar, pero vemos hoy en día grandes chefs internacionales, ¿no? Y ganando muchísimo dinero, siendo personas que dan trabajo a otras personas más, ¿no? Porque eso es lo interesante, crear fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, miren cómo es bueno irnos actualizando y dejando ciertos conocimientos que pensábamos que estaban bien, pero que han hecho daño a la sociedad, ¿no? Entonces, yo en lo personal, mi opinión es pues que no estoy de acuerdo con esta tradición de matar al gallo de esa manera, y mucho menos que las personas se rodeen para ver aquel suceso, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero yo no soy vegetariana, yo sí como pollo, ¿no? Sí como, entonces van a decir, pero es lo mismo, come pollo, o sea, no tiene pena de que maten los animales. Es cierto, también en parte es cierto, porque las personas veganas, ellos les dan pena esta situación de matanza de animales, que ellos pues no se alimentan de ningún animal pues de carne, ni de mariscos, ni de carne de res, ni de pollo, nada, ¿ya? Pero en mi caso pues yo no soy ni vegana ni vegetariana, ¿no? Sí me alimento de carnes, pero sí me parece un acto que no puedo disfrutar. O sea, yo puedo disfrutar algo que voy a un lugar, veo una obra de arte o un teatro, una canción, un concierto, no sé, hasta algo un evento de caballos, yo qué sé. Pero esta situación de que se rodeen todos para ver aquel gallo, cómo le golpean, y luego llega la gallinita, porque por aquí dice que llega la gallina y le toca por aquí estaba, ¿no? Que llega la gallina y se le acercaba, dice, y llegó junto al buche, dice, ¿no? Entonces, no sé, a mí me conmueve esta situación, me ha dado un poquito como de pena y no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. Ahora pues ustedes deberán decir su opinión con respecto a esto. Puede que haya gente que sí le guste y no lo vea tan dramático, digan, no, si solo es un pollo que se le va a golpear con el palo y ya, y muere, ¿no? Del golpe. Pero yo solo me imagino donde ese pollito no llega a morir bien, entonces imagínense cuánto sufre, ¿no? En cambio, o sea, es verdad que los matan para que nosotros lo comamos, pero es diferente porque ahí ya lo matan, primero que no lo estoy viendo, segundo que ya lo matan y es algo que lo matan ya y ya se lo come, ¿no? Pero en cambio acá es un acto que todos están disfrutando, o sea, a lo que voy, que no se puede disfrutar de ver la muerte o un acto violento o sangriento, ¿no? O sea, no me creo yo capaz de disfrutar algo así, ¿no? Esa es mi opinión. Y por eso no estaría de acuerdo con esa tradición, puesto que me parece un acto violento, tanto para el ser humano como para aquel animalito, ¿no? Si bien se sabe que se los mata para comerlos, pero no de esa manera, ¿sí? Y peor haciendo una fiesta de aquello, ¿no? O sea, yo en lo personal, esa es mi opinión. Ahora pues ustedes deberán mencionar su opinión sobre este texto. Y pues aquí está delíctico el significado. Luego estamos con las preguntas de poslectura y tenemos sus predicciones, ¿fueron acertadas? No, porque aquí más bien el gallo es una víctima, y acuérdense que en mi predicción yo imaginaba que era una historia de terror, así como que de fantasmas, y el gallo era como que algo malo, ¿no? El protagonista. Pero total no ha sido así. ¿Qué festividad se estaba realizando? El carnaval de Barrio Vientos. ¿Cuál fue el lugar que se incendió? La iglesia. ¿De quién sintió pena el protagonista? Del gallo. ¿En qué persona y número se encuentra narrada la historia? Listo. Esto ya habíamos visto en clases anteriores, no ahora, creo que fue en el primer parcial o en el segundo, sobre los tipos de narradores, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta en qué persona está narrada? Pues me doy cuenta en el verbo, cómo está conjugado, ¿sí? Aquí dice, me hallaba, yo no puedo decir tú hallaba, él hallaba, él hallaba sí, nosotros hallaba, no, entonces puede ser, pero como dice me hallaba, ¿a quién se refiere me? Se refiere a mí, entonces quiere decir que está narrado en la primera persona, yo. Luego dice
no sé cómo me vi. Entonces quiere decir que esta historia le está contando una persona. Entonces, pero mire, no sé cómo me vi. Nuevamente, me vi, de ver. El verbo ver está conjugado, ¿sí? Aquí cuenta, un muchacho colocó, es como que yo estoy viendo, ¿no? Pero al momento que dice yo fui acercándome al gallo, ya me doy cuenta que está hablando en qué. Yo fui acercándome al gallo, fui, no dice tú fuiste, él fue, no, dice fui. Entonces quiere decir que está en primera persona del singular, yo. Ahora, ¿en qué consistía ese tradicional juego del gallo? Bueno, yo lo explicaré en forma corta, porque la verdad sí me dio bastante penita. Entonces dice, en enterrar a un gallo dejando su cabeza afuera, luego una persona con los ojos vendados debía matar de un garrotazo al gallo, ¿no? Más o menos la cosa es como que la gallinita ciega y debía encontrar al gallo, ¿no? Sino que lo malo es que pues lo mataba ahí delante de todos, ¿no? Imagínense que esa sangre le salpicaba, ay no. Bueno, luego vamos a ver el ejemplo de creación de cuentos de Ana y las bolsas de plástico. No sé qué ha pasado, pero estas diapositivas, al momento de reproducirlas, no sé por qué, pero se me desactiva la cámara que está grabando. Entonces las voy a presentar así tal cual están, ¿no? Bueno, esta historia se llama de Ana y las bolsas de plástico, ¿no? Para crear este cuento, aquí tenemos los elementos, una bolsa, un lavabo y un cesto. Vamos a ver, ¿no? Dice que Ana y su madre van al mercado llevando una cesta para las compras, ¿sí? Pero ellas se encuentran que cada alimento que compran se lo dan en una sola bolsa. En total llega a la casa con 11 bolsas. Luego en casa empiezan a guardar las bolsas, pero empiezan a aparecer por todos lados. Miren, ve cómo aparecen, porque ya no hay dónde guardar tantas bolsas, ¿no? Espero que en su casa no les esté sucediendo eso. A mí un tiempo me empezó a suceder y por eso empecé a reutilizar. Luego tenemos aquí pues que estaban por todas partes también, aquí en el sofá, en la televisión, en la chimenea, ¿sí? Hasta en el dormitorio de Ana, hasta en el baño del papá, a tal punto que el papá buscaba su cuchilla de afeitar y no podía de tantas fundas que había. Y lo peor que a veces cogen y dejan las cosas dentro de la funda y uno a veces ni sabe que ahí ha habido frutas o algo guardado, ¿sí? Aquí están nuevamente en la habitación de Ana. Ana quería encontrar su muñeca, que yo ya la vi, que está aquí abajo, pero como tenía muchas fundas no la encontraba. Entonces decidieron llevarlas al vertedero, es decir, al basurero. Cuando fueron al basurero se encontraron con la novedad de que en el vertedero había miles de bolsas que no se descomponen. Sí, entonces estaba así. Luego vinieron y las tiraron a la basura, pero igual iban a terminar en el vertedero. Entonces pensaron, ¿y si le regalamos al señor de la tienda? Y se fueron a darle al señor de la tienda. Pero el señor de la tienda no las aceptó, las quería nuevas, ¿sí? Entonces se fueron a una fábrica de bolsas de plástico. Allí afortunadamente las rompen, las disuelven y hacen nuevas bolsas de plástico. Ahora cuando van a comprar, colocan las cosas en su cesto, ya no utilizan las bolsas plásticas, ¿sí? Y pues escuchemos el mensaje de... Ana quería cuidar la naturaleza y lucharía contra las bolsas de plástico. Ana amaba la naturaleza y lucharía contra las bolsas de plástico. Ahora los invito a que ustedes también se contagien de esa conciencia ambiental que tenía, bueno, Ana en este cuento, ¿no? Con la que concluye, con lo que aprende Ana, ¿no? Que pues hay que reutilizar esas bolsas, ¿no? Yo ya lo hago, ahora les invito a ustedes y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y ahora sí, los invito a jugar siguiendo las siguientes instrucciones. Oh, se escuchó redundante eso, pero bueno. Vamos a necesitar un dado, pero si no tienen dados pueden escribir
en 4 pedacitos, ven, 6 pedacitos de papel, van a escribir en cada pedacito un número, el 1, en el otro el 2, en el otro el 3, hasta llegar al 6. Los guardamos en una fundita y le pedimos a alguien que meta la mano, ¿sí? Según el número que le salga, el estudiante va a hacer una narración oral, ¿sí? No la va a escribir, la va a hacer de manera oral, así como vio en el video del TikTok, ¿sí? Si tiene el dado, lanza el dado y el número que le salga va a realizar la historia, ¿sí? Obviamente es un juego, entonces obviamente tiene que, pues, aquí está la imagen, lanza, eso va a ser al azar, ¿sí? Recuerden que ya vimos nosotros un poquito de probabilidades y al azar, entonces este juego está relacionado con eso, ¿no? El juego del dado es al azar, entonces vamos a lanzar al azar y el número que salga. Voy a ponerles un ejemplo, ¿sí? Suponiendo que me salió el número 3. Entonces voy a iniciar como lo hacía el niño del TikTok. Érase una vez en una casa a mediodía que empezaron a ocurrir cosas extrañas. No sabían qué era lo que pasaba, cuando de repente un niño vio. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Algo se mueve por ahí. Tiene un traje verde y tiene unas orejas largas. ¿Quién es? Y cuando, sorprendido, le empezaron a enseñar muchos libros para que él pudiera indicar qué era lo que veía, porque era el único que veía eso, ¿no? Aquel niño. Y dice, es un duende. ¿Y qué pasa con ese duende? Me dice que ha escondido una olla de oro en esta casa y que quiere que se la devuelvan y que no nos va a dejar en paz hasta que encontrar su olla de oro. Entonces toda la familia estaba angustiada y empezaron a buscar, pero entre ellos había uno más codicioso que otro y decía, ay, si yo me encuentro esa olla con monedas de oro, yo me voy a otro país. La otra decía, si yo me encuentro con eso, yo me compro un carro. El otro decía, si yo me encuentro con eso, me compro un celular, y así. Y todos estaban asustados hasta que por fin lograron encontrar la olla, pero faltaban algunas monedas. Entonces el duende echó una maldición y hizo que esa casa se convierta en un castillo del que nadie podría salir hasta que no encuentren la moneda. Y colorín colorado, ese cuento se ha terminado, ¿sí? Algo más o menos así. Yo sé que tal vez me digan, ay, no, es que es difícil, señorita, pero es tiempo de ir practicando, ¿sí? Practicando, reinventando cuentos, porque eso fortalece su destreza lingüística, ¿sí? Y ahora sí nos vamos con educación cultural y artística como actividad número 6 de la Agenda 34. Mi cuento con secuencias sonoras. Vamos siguiendo la secuencia, pues, de los cuentos, ¿no? ¿Ustedes sabían que existen mandalas de cuentos? Pues aquí le presentamos la del cuento de Caperucita Roja. Espero les guste. Hoy tenemos un mandala de cuento. ¿A que no sabéis cuál es? Sí, Caperucita Roja. Es un mandala de cuento de Caperucita Roja. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía. Y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí
y yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. ¡Ah! Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En este momento, el cazador, que lo había visto entrar en la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y, tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que sacó a Caperucita y a la abuelita de la panza del lobo. Y después pensó en darle un escarmiento. Llenó su barrigota de piedras. Cuando el lobo intentó levantarse, se caía al suelo porque pesaba mucho. El cazador le dijo: «Nunca más vuelvas a hacer esto». El lobo suplicó que le quitara las piedras, que no lo iba a volver a hacer, dijo. El cazador le quitó las piedras al lobo y el lobo había aprendido la lección. Nunca jamás volvió a comerse a ninguna abuelita ni a ninguna niña. Se volvió vegetariano. Solamente tomaba lechuga, brócoli y cositas vegetarianas. Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su mamá. Y colorín colorado, este cuento clásico se ha terminado. No olvidéis suscribiros. Ahora que ya han visto pues el video tan relajante que ha sido y bonito y entretenido, ¿sí? Miren, yo no sé, no creo que alguien haya escuchado alguna vez y visto un cuento de Caperucita Roja en un mandala. Y qué divertida manera, ¿no? Recordemos que el mandala tiene muchos beneficios, ¿no? Concentración, paciencia, creatividad, ¿sí? Ahora vamos a recordar la estructura del cuento que ya lo habíamos mencionado un poquito antes. La introducción o inicio, que es la parte inicial de la historia. Recuerden que ahí empezamos, hay una situación de tranquilidad, todavía no pasa nada malo, y es donde se muestran los personajes y el escenario, es decir, el lugar en donde se va a realizar. Luego tenemos pues el desarrollo nudo, que es donde se presenta el conflicto o el problema. Y por último tenemos el final o el desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. Ahora, el producto del proyecto, ¿sí? Tercera parte, el estudiante escribirá una historia de su mandala de la naturaleza, tomando en cuenta lo siguiente: la estructura, es decir, va a seguir la estructura, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? El escenario será la naturaleza. En la naturaleza se debe desenvolver ese cuento. Y pueden haber animales. Puede darle características de las personas a las plantas y a los animales, como por ejemplo, la flor sonreía a carcajadas. Sabemos que la flor no puede sonreír. O yo puedo decir, y esa planta me miró. Sabemos que las plantas tampoco pueden ver, ¿no? Y aquel animal dijo,
o aquel tigre o aquel saltamontes, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que las plantas y animales en este cuento pues sí les podemos dar características de las personas, ¿ya? Y va a escribir en secuencia de acciones este cuento, es decir, no va a escribir como antes las historias, no, simplemente solo la acción, que era lo que se realizaba, ¿sí? Y aquí va a escribir el sonido, si hay algún sonido en esa acción. Por ejemplo, golpeó la puerta, toc, toc. Encontró a un lobo aullando, au, au, ¿ya? Ahora, esto yo le he puesto ahí como ejemplo que lo envié en la agenda, pero aquí en este video pues he hecho otro ejemplo que es lo que está de color azul, que dice, porque recuerden que en el inicio todo está tranquilo, ¿no? Entonces dice, en una noche fría y desolada que silbaba el viento. No sé si ustedes o sus familiares les hayan contado alguna vez que cuando hace mucho frío y está desolado, a veces suena feo, se escucha un silbido lejos del viento fuerte, ¿sí? Y da un poquito de miedo. Juan era un joven muy miedoso. Ya, le echo ahí el sonido de Juan, que tenía miedo. Golpearon la puerta, tac, 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 y entró una ardilla con una sonrisa discreta. Lo invitó a pasear y él se asustó. Uy, porque nunca había escuchado a una ardilla hablar. Sí, podría ser, ¿no? Pero bueno, ustedes van a seguir escribiendo no este cuento, este es un ejemplo nada más. Quiero escuchar su cuento, que tiene que ser en el escenario de la naturaleza, utilizar plantas y animales, que estas puedan, pues, si usted puede, darle características humanas como hablar, sonreír, jugar, cantar, lo que hacen los seres humanos, llorar, yo qué sé, ¿sí? Hacer una fiesta, cambiarse, tener ropa, comer, ¿sí? Entonces, no se olviden del desenlace, que es el final. Luego que ustedes ya hagan este cuadro, va a narrar esa historia, esta que he escrito aquí, pero va a hacer los sonidos respectivos. Así como lo fui haciendo yo, ahí, así tiene que ir haciendo los sonidos, ¿sí? Y me puede enviar el video o el audio. No se olvide, si usted siente mucha timidez de narrar y que le estén viendo, también se puede poner nervioso porque puede ser su primera vez que esté narrando algo con sonidos, ¿sí? Puede pues enviar solo el audio, ¿sí? No hay problema, me puede enviar el audio. Lo importante es que narre su historia con todo el gusto y el entusiasmo del mundo, y haciendo los sonidos, ¿sí? Lo importante es que usted ya vaya perdiendo ese miedo escénico, ¿sí? Perdiendo esos temores, sintiendo más confianza en usted, ¿ya? Porque es importante, como habíamos visto en la lectura de Samuel Morales, tener habilidades lingüísticas. ¿Quién quita que de aquí a un tiempo algunos de ustedes sean un asesor comercial, así sea que trabaje en un banco, también hasta para convencer a los clientes, o se pone su propio negocio? Entonces necesita convencer a los clientes, necesita tener esa habilidad lingüística. ¿Y cómo la puede conseguir? Pues hablando, creando cuentos, escribiendo sin darle vergüenza de hacer los sonidos, ¿sí? O quien quita que alguno de ustedes sea un político mañana más tarde, pues que pueda trabajar en beneficio de nuestra parroquia, de nuestro país, de nuestro cantón, yo qué sé, ¿no? Entonces siempre es importante desarrollar habilidades, ¿sí? Y vamos a recordar pues aquí los sonidos de los animales. Tenemos el perro, ladra, la vaca muge, el león ruge, el zorro gañe, el elefante barrita, el caballo relincha, el burro rebuzna, el asno rebuzna, la cabra bala, el ciervo rebrama, el borrego bala, la marmota silba, el pato parpa. Ya no es el pato hace cuacuá, es verdad, pero ese sonido se llama parpa, sí, el pato parpa. Sí, es como la vaca, ¿no? La vaca hace mu, es verdad que ese es el sonido, mu, pero ese sonido tiene un nombre. El sonido que hace la vaca se llama muge, ¿sí? El toro brama. El gato, ¿cuál es el sonido que hace el gato? Maulla. Ahora yo quiero decir, quiero escuchar el sonido del gato. Miau, miau. ¿Qué sonido tiene el gato? Maulla, ¿sí? Listo. Y bueno, así hemos culminado las actividades de hoy, miércoles. Con ustedes será pues hasta un próximo video. Bendiciones, un abrazo fuerte, los quiero mucho y no se olviden de ser felices.